Hay algo que pasa cuando entras a un espacio profesional nuevo y es que te escanearon con lupa. Y no precisamente tu currículum vitae, ni tu experiencia, ni todo lo que construiste para llegar hasta ahí. Solamente tu imagen. Y desde ahí tomaron una decisión, consciente o no, sobre el lugar que ocupás en ese espacio. Cada entorno profesional tiene un código visual. No está escrita en ningún lado y nadie te lo explica cuando entras, pero ahí está. Y define cómo se ven, qué proyectan y desde dónde operan las personas que lideran ahí. Cuando tu imagen habla ese mismo código, entras y algo se instala solo. Pero cuando no lo habla, aunque estés impecable, algo no termina de encajar. Tu imagen está hablando de otro contexto. Y eso tiene un costo muy concreto en cómo te leen y en la autoridad que te atribuyen antes de que te expreses con la palabra. Y hoy quiero que aprendamos a leerlo juntas. Porque no es lo mismo ser médica en un hospital público que directora médica en una clínica estética o ser abogada en un estudio boutique que asesora legal en una corporación. Y no es lo mismo liderar un equipo creativo que presentar resultados ante un directorio. Tampoco es lo mismo ser psicóloga que trabaja con poblaciones vulnerables donde la cercanía y la accesibilidad son parte de la autoridad, a ser consultora que entra a negociar con ejecutivos donde la primera lectura tiene que decir poder. Y tampoco es lo mismo ser la única mujer en una mesa de decisión masculina donde tu imagen tiene que instalar presencia sin pedir permiso, que ser directora creativa en un entorno donde la expresión personal es parte del código. Entonces, cada espacio tiene su propio lenguaje visual, su propio nivel de formalidad y su propia idea de qué se ve como autoridad y qué se ve como fuera de lugar. Y ese lenguaje no está en ningún manual, lo construyeron las personas que lideran ahí, lo que usan, cómo se presentan y qué proyectan. Entonces, la primera pregunta no es ¿qué debo ponerme? Es ¿dónde estoy operando y qué tiene que decir mi imagen antes de que yo hable? ¿Y cómo hacerlo en la práctica? Una vez que identificaste el espacio, el siguiente paso es leerlo. Y leer el código no es mirar qué usan las personas que lideran ahí para hacer lo mismo que ellas. Es entender qué está comunicando ese lenguaje visual y qué nivel de formalidad propone. Qué dice sobre la cultura de ese espacio y qué se lee como autoridad ahí y qué se lee como fuera de lugar. Porque el código no es una lista de prendas, es un sistema de señales. En un estudio jurídico tradicional, el código dice sobriedad, solidez, permanencia, credibilidad. En una agencia creativa dice originalidad, criterio propio, riesgo. En un hospital dice funcionalidad, accesibilidad, confianza. El código cambia según el espacio, el rol y el momento. La pregunta que te haces acá no es qué me gusta de lo que usan, sino que es qué está diciendo ese código y cómo construyo mi imagen para hablar ese idioma desde el lugar que ya ocupo. Entender el código del espacio es el punto de partida, pero no alcanza porque dentro de ese mismo espacio no todas las personas necesitan proyectar lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo liderar un equipo que cerrar una negociación, y no es lo mismo generar confianza con un cliente que marcar dirección ante un equipo. Un político que sale a recorrer un barrio vulnerable necesita que su imagen transmita cercanía y accesibilidad. Pero ese mismo político en una cumbre internacional necesita que se transmita solidez y representación. Entonces, vemos que no es otra persona, es el mismo criterio aplicado a dos momentos que piden cosas diferentes de la imagen de una misma persona. Entonces, tu rol define qué parte de tu autoridad tiene que verse. Por eso la pregunta no es solo cuál es el código de ese espacio. También es qué parte de mi autoridad tiene que verse en ese momento específico con estas personas específicas para este objetivo específico. Cuando podés responder con claridad esa pregunta, sabes exactamente desde dónde construir tu imagen. Acá es donde mucha gente se equivoca. Porque leer el código no significa seguirlo ciegamente. Y no significa para nada borrarte para encajar en ese lugar. Y no significa vestirte igual que las personas que lideran en ese espacio. Lo que significa es entenderlo lo suficiente para construir tu imagen desde ahí sin perder lo que vos sos. Ejemplo, un abogado en un estudio conservador no tiene que usar el mismo traje gris que todos. Pero sí tiene que entender qué dice ese código y construir desde allí una imagen que hable ese idioma con su propia voz. Que tenga la solidez que el espacio pide y al mismo tiempo diga algo sobre quién es ella dentro de ese espacio. Por ejemplo, una mujer de estilo natural. Va por trajes de lino, con estructura, prendas de fibras naturales, con presencia y caída. Un jean de color oscuro o claro, pero con estructura y un corte que la sostenga. Prendas que hablen de sobriedad,
qué es lo que ese código pide. Pero desde materiales y texturas que son los suyos. En este caso, ella no copió el código al pie de la letra, lo tradujo hacia su propia imagen y su propio estilo personal. Otro ejemplo, una psicóloga que trabaja en contextos de alta vulnerabilidad, que tiene un estilo muy cálido, muy accesible, pero ese mismo día presenta una investigación en un congreso académico. Ese mismo estilo necesita un ajuste. Y no es que se va a borrar, va a agregar determinadas prendas con cierta estructura sobre lo que ya tenía. Una paleta que mantenga su calidez pero con más definición, algo que diga que hay peso académico detrás de esa calidez. El resultado sigue siendo ella, pero traducida al lenguaje del espacio donde en ese momento necesita instalar su criterio. Por eso el código te da marco, pero tu criterio te da lugar dentro de ese marco. Y cuando los dos están alineados, tu imagen no solo encaja en el espacio, te instala en él. Ahora que identificaste el espacio, leíste el código, entendiste tu rol, construiste tu imagen con criterio propio. Pero hay algo más, porque dentro del mismo espacio no todos los momentos son iguales. Y el ajuste que haces entre un momento y otro es lo que hace que tu imagen responda exactamente a lo que ese contexto específico necesita. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Pongamos el ejemplo de una médica que atiende pacientes toda la mañana y construye su imagen desde la accesibilidad, con prendas cómodas, colores que no generen distancia y nada que intimide a los demás. Pero esa misma tarde va a presentar un proyecto de investigación para conseguir financiamiento. Sabemos que el comité que evalúa necesita leer en su imagen el peso de su criterio científico y la solidez de su trayectoria. No más ni menos autoridad, otro aspecto de su autoridad. El ajuste no es cambiarse entera, es agregar estructura, cambiar el calzado por algo con más peso, subir la paleta a tonos más definidos. O sea, la base es la misma. Lo que se proyecta en primer plano es lo que cambia. Otro ejemplo, una directora creativa que visita un cliente muy conservador en un espacio financiero, corporativo, tradicional. Para su código habitual, que son texturas que contrastan, volúmenes con intención o paletas más arriesgadas, no estaría hablando el mismo idioma que en ese espacio ella va a visitar. La idea acá no es que ella se borre, es que se calibre en su imagen. Que elija prendas con estructura y una paleta un poco más sobria, pero que mantenga algo que es suyo, una textura inesperada, un accesorio con personalidad, un detalle que dice que hay criterio detrás sin romper el registro del cliente. Y si esa misma mujer 2 días después está en un evento de su industria, ahí sí puede desplegarse un poco más, con texturas que contrastan, volúmenes con mucho más intención y una paleta mucho más expresiva. Y no es otra persona, es la misma, pero en el contexto donde su código completo tiene lugar. Es el mismo guardarropa, pero una distinta lectura del momento. Y eso no es inconsistencia, es criterio y sistema aplicado a tu propia imagen. Leer el código de tu espacio profesional no es una habilidad que se aprende de una sola vez. Es algo que se afina cada vez que entras a un espacio nuevo, cada vez que tu rol cambia y cada vez que el contexto te pide algo distinto. Pero cuando lo tenés, cuando sabés identificar el espacio, leer su código, entender tu rol dentro de él y construir desde ahí con criterio propio, algo cambia. Y esa certeza no es un detalle menor. Es lo que hace que tu presencia se instale antes de que hables. Si querés seguir aprendiendo sobre imagen profesional, te invito a suscribirte a este canal. Y si querés profundizar en tu caso puntual y trabajar esto aplicado a tu espacio, tu rol y tus contextos reales, podés agendar una llamada en el link que te dejo en la descripción. Te veo dentro.